La torre fue pensada como un regalo para el centenario de la Revolución de Mayo. Hubo 10 comunidades extranjeras que nos ofrecieron monumentos conmemorativos escultóricos. ¿Por qué pusieron esta torre y el reloj acá? Porque era fundamental para informarse en el ferrocarril, pero también la gente que llegaba desde el puerto tomaban la referencia de la hora y ya ponían la hora local. Era fundamental. Les voy a contar una historia que tiene que ver con mi profesión, que es la arquitectura. Mi estudio quedaba acá cerca en la calle Florida y un día bajando empecé a pensar y a hacer un dibujo que me gustó por este monumento que era impactante, con este reloj que un poco marcaba la hora del día, en los momentos en que yo volvía del estudio. Bueno, y un día se me ocurrió, lo dibujé y lo tengo guardado. Y hoy los invito a recorrer esta torre monumental que tiene que ver con la Torre de los Ingleses, como se dice comúnmente. ¡Vamos! Y estamos en el 7º piso de la Torre Monumental con Daniel Vega, que es el guía de la Dirección de Patrimonio, Museo y Casco Histórico de este lugar maravilloso. ¿Cómo te va? Buenos días, Aníbal. Gracias Bien. por venir a visitarnos. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito la Dale. torre. La torre es un regalo de la comunidad de los residentes británicos para el centenario de la Revolución de Mayo. Pero en aquellos tiempos, principios del 1900, era muy importante y fundamental también el paisajismo francés. Y marcando ese nivel, digamos también, el jardín era importante. Y siempre contamos una anécdota que era tan importante que el paisajismo francés, que están construyendo la torre y antes de ser finalizada, ya el jardín estaba listo. En este espacio había una fábrica de gas. Esa fábrica generaba gas para iluminar la ciudad. Esa fábrica era inglesa, por eso la comunidad dona este terreno, pero la fábrica no se retira hasta 1912. Ahí entonces, 1912, comienza la construcción y termina en 1916 y es inaugurada. Que también se posterga por un tema de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Exactamente, varios factores. La Guerra Mundial, también el fallecimiento del rey de Inglaterra, diferentes factores que hicieron varios inconvenientes que se postergó. Y esta sería a la... Claro, estamos observando en este caso hacia lo que es cada cuadrante, nos observa, nos destaca cada uno de los puntos cardinales. Estamos mirando hacia el oeste. Plaza San Martín, cara oeste. Y bueno, la zona rescata también un nombre tradicional, que es la zona de Catalinas. Claro. Y todos nos preguntan quién era Catalina. En realidad no era Catalina, no era una señora, era un convento, es un convento que está detrás de Galerías Pacífico y como referencia, originalmente en Buenos Aires los primeros edificios altos eran las iglesias. Y ese convento de Catalinas marcaba la orientación de Catalinas hacia esta zona, Catalinas Norte. Por eso el nombre que se rescata en los años 70 cuando llega la cadena Sheraton y los primeros edificios ya de estilo moderno, estilo Cortin Wall, cortina de vidrio, eso marca la zona de Catalinas. Solsona, Viñoli, que fueron también las personas que hicieron este edificio maravilloso. Este sector acá moderno.
Y también está el viejo hotel, claro, el viejo hotel de inmigrantes. los inmigrantes. Los inmigrantes llegaban a Buenos Aires, llegaban a la Argentina, descendían y el primer contacto que tenían era allí. Y Ok. tenían un alojamiento durante una semana, comida y alojamiento gratis. Y en este lugar donde está este hotel emblemático de los años 70, ¿qué había? Bueno, Talleres. claro, originalmente eran depósitos y talleres como una especie de playa de maniobras de ferrocarriles, Ah, ok. pero emblemáticamente había un lugar muy destacado que era el viejo parque japonés que estuvo ubicado aquí Estuvo en la acá zona de primero. Exactamente. Ah, mira. Y acá, digamos, era el puerto donde se llegaba, digamos, llevaban los barcos inicialmente, digamos, los de Desde pasajeros, Europa principalmente, desde Europa. claro, era, Ok. era el lugar Y de entonces llegada. sería el cuadrante Cuadrante sur, y de aquí también un detalle, se alcanza a ver el péndulo. El péndulo. El péndulo pesa 1 tonelada, mide 4 metros. Mirá. Y ese movimiento pendular es el que nos indica que el reloj, Está funcionando. así es. Y ahora nos Vamos a ir- para acá, para lo que es la cara del este, la zona Cara del este. este. ¿Sí? Acá lo que tenemos principalmente es la vista del río. Cuando Claro. vienen los turistas siempre dicen, ¿qué mar es este? No, no hay mar, es No, el río o de sea, la era Plata. pasajeros y carga. Exactamente. El puerto ahí. Hay dos cuestiones en el puerto. Primero existía lo que sería Puerto Madero, Claro. 1898 aproximadamente, que va a incluir la dársena norte con el muelle de pasajeros. Ok. Cuando queda desactivado Puerto Madero, se piensa ya hacia 1920 construir un puerto más activo, mucho más grande, y ahí se construye Puerto esta Nuevo. parte. Los tribunales federales de retiro, que generalmente los conocemos como los tribunales de Comodoro Pi, es tribunales federales de retiro, y el edificio blanco, el más grande, ese es la sede del Comando en Jefe de la Armada, el edificio Libertad. Y acá estamos llegando Y allá a otro lugar maravilloso y exactamente. emblemático también. Una de la muy buena ciudad, vista. Del ferrocarril Mitre, ¿no? Que va hacia el norte de la ciudad y Exactamente. digamos, Todo provincia. Toda esta es la cara norte y son 3 cabeceras de ferrocarriles. Tenemos ferrocarril Bartolomé Mitre, en la esquina el Belgrano Norte Belgrano. y el último, el más bajo, que es el San Martín. Ok. Son 3 líneas que van hacia el norte y hacia el oeste, y es una vista bastante importante Sí. porque cuando describimos el sector vemos hasta Recoleta, Palermo, se alcanza a ver detrás de la autopista Ilia el edificio rectangular con Que esas es ventanitas la cuadradas Facultad de negras, Derecho. la Facultad de Derecho, Exacto. Recoleta. Recoleta. Y de fondo los edificios más altos, los finitos, esos edificios, esos rascacielos, eso es la zona de Palermo. Eso es Palermo. Y volvemos a la vista de lo que es el jardín. Del jardín. También el detalle del nombre de la torre, que todos nos preguntan por qué le cambiamos el nombre. No, en realidad no se le cambió el nombre, sino que en realidad lo que sucede es lo siguiente. La torre fue pensada como un regalo para el centenario de la Revolución de Claro. Mayo. Conmemorando los 100 años. 1910. Allí entonces la comunidad de residentes británicos deciden hacer este regalo y piensan en un monumento. Se había pensado en algo muy simple, una columna, algo más pequeño. Más pequeño. Pero van viendo el resto de los regalos y se entusiasman y dicen, no, vamos a hacer algo importante. Y construyen esta torre monumento, reloj y campanario. De ahí el nombre, Torre Monumental, que es el nombre original. Luego la gente la conocía tradicionalmente como la Torre de los Ingleses. Y tiene como una forma particular que hace, digamos, referencia a una torre en Londres, el famoso Palacio de Westminster. Claro, en realidad ahí hay una cuestión también que tiene que ver con la misma empresa que hace el reloj, el Big Ben. Claro. La estructura del Big Ben realiza esta estructura también para la Torre Monumental. La empresa Gillett & Johnston de Londres, y ellos envían el reloj mecánico, y lo colocan aquí. Y la torre, bueno, recrea un poco también esa torre de Londres del Parlamento, la torre del Parlamento de Londres. Exactamente. Pero bueno, eso es un poquito la historia que tiene Qué el lugar. bueno. Estoy con María del Carmen Magás, historiadora especialista en arte público. Bueno, ¿qué me vas a contar? Bueno, te cuento
básicamente desde lo simbólico, qué significa la Torre de los Ingleses. A vos ya te contaron que fue una ofrenda de los residentes de las comunidades extranjeras para el centenario. Hubo 10 comunidades extranjeras que nos ofrecieron la mayor parte de las veces monumentos conmemorativos escultóricos, con fuentes grandilocuentes, pero hay 2 comunidades, la británica y los austrohúngaros, que nos donaron 2 columnas monumentales, porque esta originalmente originalmente en el proyecto era una columna monumental. Y después se llama la torre, por supuesto, Torre de los Ingleses. Pero las dos ofrendas tienen algo en común, que son los relojes. ¿Por qué están los relojes en el centenario como tan importantes, tanto de los austrohúngaros como de los británicos? Porque estábamos en la modernidad, en donde el progreso indefinido era la promesa que tenía la gente. ¿En base a qué? En base a la ciencia y a la tecnología. Veníamos de la revolución industrial. Entonces, por eso, la presencia de relojes en las 2 ofrendas, justamente lo que no es escultórico, tiene relojes. Vos que sos arquitecto sabrás que esta arquitectura ladrillera es característica justamente de toda la arquitectura inglesa. Entonces lo primero que hacen es poner la arquitectura inglesa, pero después le colocan detalles simbólicos. ¿Que dónde van a estar? Van a estar en la ornamentación. Por ejemplo, estas columnas monumentales, ¿qué sostienen? Sostienen un friso dórico, como en Grecia, que tiene triglifos y metopas. Las metopas son las que tienen la parte escultórica. ¿Qué coloca Poynter en estas metopas? Colocan todos los símbolos de Inglaterra. Por ejemplo, tenemos la flor del cardo, que desde 1540 es el emblema nacional de los ingleses. Tenemos la rosa de los Tudor. Tenemos el dragón rojo de Wales, tenemos el trébol de Irlanda, es decir... Eso todo lo pusieron en metopas, este símbolo, ¿no? En estas metopas, exactamente, en distintas metopas. Que rodean toda la torre. Exactamente. Otro símbolo interesante es la veleta, que está arriba de la cúpula justamente, que es una fragata isabelina de 3 mástiles, también el emblema del poderío inglés en cuanto a la navegación, piratas y demás. Este era el acceso principal, digamos, a la torre. Y esto tiene como una historia acá que me parece que fue como importante porque sucedió durante la Guerra de Malvinas. Claro, esta torre se transformó en el símbolo de lo inglés en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Entonces, ¿qué pasó con la Guerra de las Malvinas? Sufrió distintos atentados, hubo bombas que destruyeron la parte justamente de las cercanías, y también incluso el reloj fue dañado. Exactamente, con estos atentados. Hubo realmente mucho daño, por lo cual la torre estuvo cerrada bastante tiempo. Incluso se le cambió el nombre a la plaza. Esta era la Plaza Britannia, era todo un entorno inglés. La Plaza Britannia, la torre, bueno, ahora es la Plaza de la Fuerza Aérea. ¿Qué pasó después que terminó la guerra? Después que terminó la guerra se decidió hacer un cenotafio para honrar a los caídos en Malvinas. Y se discutió muchísimo dónde se iba a colocar ese cenotafio. Porque, por un lado... ¿Qué es el cenotafio? El cenotafio es el lugar donde están los recordatorios de los difuntos, sin los cuerpos. Porque en Malvinas quedaron los cuerpos, entonces este cenotafio es lo que recuerda simbólicamente a los caídos en Malvinas. Pero entonces se discutió muchísimo entre historiadores y demás dónde se tenía que colocar.
El poder político de aquella época, que era el doctor Carlos Saúl Menem, decidió que tenía que ser en la Plaza San Martín. Pero había un gran problema, porque la Plaza San Martín era lugar histórico nacional. No se podía ni modificar la barranca, Claro. ni agregar nuevos monumentos. Sin embargo, a pesar de que todos los historiadores dijimos que no era Que el no. lugar apropiado, Se colocó, se colocó. como siempre. Pero fíjate, no, pero fíjate una cosa, que ahora yo personalmente, que me opuse en aquel momento, en este momento debo decir que es el lugar indicado. ¿Por qué? Porque se construyó enfrentando al símbolo inglés la presencia argentina y se lo hizo como un hemiciclo que abarcaría toda lo que era la Plaza Britannia Claro. y lo que es la torre que se yergue ahí hacia arriba. Y entonces simbólicamente tenemos en la ciudad dos potencias enfrentadas, Argentina e Inglaterra, simbólicamente, y tenemos que esperar ¿qué? Tenemos que esperar el paso del tiempo, la historia finalmente, que nos va a decir en manos de quién finalmente van a quedar las Malvinas. Que todavía no está resuelto. No está resuelto. A tantos años. Bueno, acá también hay, Sí, también ventanal. hay más, y- más y signos de Sí, de lo en que realidad, pasó. bueno, los vidrios fueron todos repuestos, imagínate, y no sé si alguno habrá quedado. Pero acá es la tracería que yo te muestro, ¿ves? Tudor, Claro. con todas esas estructuras que sostienen los cristales. Bueno, es típico de la Claro, y tiene arquitectura como el concepto Tudor. también de vitró. Sí, también, hecho en por plomo. supuesto, también con las uniones en plomo. Claro Y que esto sí. entonces volvemos a repetir en Ah, el escudo el inglés. escudo inglés. Exactamente. Bien, estamos. ¿Y dónde estamos? Bueno, estamos en planta baja, así que vamos a contar un poquito las dimensiones de la torre, que son realmente las preguntas que nos hacen aquí. ¿Cuánto por cuánto primero? En La realidad, base. claro, en realidad es una base bastante importante, pero para sostener toda la estructura, porque tenemos campanarios, tenemos la estructura del reloj, son varias toneladas que tiene Sí, que sostener. el péndulo y también. el péndulo, y una estructura de 60 metros de altura, ¿sí? 60 metros de altura, y cuando uno asciende al mirador estamos a unos 45 metros de altura. 45. 60 metros en total, de planta baja hasta la hasta cúpula. que termina la aguja o No, la cúpula. hasta la cúpula 60 metros de alto. Ok. El mirador unos 45 Unos metros. 40. Y lo que llama mucho la atención, y nos dicen, pero la gente cuando nos visita, nos pregunta, pero ¿por qué pusieron esta torre y el reloj acá? Porque era fundamental para informarse en el ferrocarril, pero también la gente que llegaba desde el puerto tomaba la referencia, imaginemos que eran inmigrantes, Claro. llegaban, tomaban la referencia de la hora y ya ponían la hora local, era fundamental. Claro. Y Como, era, como un área turística, de turismo, digamos, una información de turismo. pero mucho más, porque no había, digamos, televisión, Claro. no había apenas, no teníamos Y radio. eso te ubicaba en la ciudad. Claro, y era ubicarse en la ciudad y era la información puntual, era la hora oficial. Entonces Ok. eso era fundamental. En aquellos tiempos, y estamos hablando de 1916 en adelante, y las campanadas marcando la hora. Mira. También un dato, el cuadrante, cada una de las caras, tiene marcado los números en números romanos, pero hay un error en el número 4. Y hay una anécdota, varias historias que hablan de esa historia, digamos, de esa anécdota particular. Algunos dicen que tiene que ver con el pedido que hace un rey a un relojero, y dicen que el rey le pide, le dibuja, ¿no es cierto?, el cuadrante, y se equivoca, y le marca, ¿sí?, le marca ese reloj, no con la B y el palito, el 4, en números romanos, como debería Claro. ser realmente, sino que le pone 4 palitos, o sea que había un error. Hay un error. Pero haber sido, por ser el hecho de que el rey le pide al relojero, obviamente el relojero no iba a contradecir al rey y queda ese número por error. Por ahí. error ahí. ¿Cuántos años hace que estás acá, Daniel? Bueno, yo estoy en la Torre Monumental precisamente desde el 2019, cuando la torre vuelve a abrir, se hace toda una reinauguración en julio de 2019,
A partir de allí ya comenzamos a estar aquí permanente. ¿Y por qué se hace la reinauguración? Porque había estado cerrado durante mucho tiempo. Ah, Pensemos que incluso la plaza estuvo bastante tiempo abandonada, se hizo toda una recuperación integral de la plaza, también una restauración general de la torre. Vuelve a abrir en ese momento a través de la Dirección de Patrimonio y luego pasa concretamente a lo que es el área de museos, así que hoy depende de la Dirección de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, directamente del área de museos. apasionado el señor. Los residentes británicos al gran pueblo argentino, salud. 25 de mayo de 1910, en la Torre Monumental o Torre de los Ingleses. Acá estamos.